Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, mejor inicio de semana, audiencia de Radio Cañón 760 del Cuadrante. Espero que nos sigan en Radio Cañón 760, 5518-7760. Lo inverosímil, la verdad trascendió ya todo marco de ley y de justicia, que en la estación del Metro Hidalgo se las están tronando. Así como observa o escucha, ingeniero, podrá observar si se da una vueltecita al interior del Metro Hidalgo, o el colega Mejía, o audiencia. No, esto ya es el descaro. Si van a legalizar la mota, pues ya mejor iniciamos en la estación del Metro Hidalgo, para que los jóvenes que se están drogando todo el día ahí, pues ya lo hagan de manera abierta. Ya, ¿dónde hay autoridad? Ni existe la autoridad. ¿Para qué? En la plaza de la mota no existe la autoridad. Brilla por su ausencia. Y hay que ser francos, señora alcaldesa, si eso le compete a usted o a las autoridades del gobierno central, ya para qué se preocupan. Ahí todo ocurre, todo el día se las están tronando, pero su servidor pensaba que eso estaba prohibido en el metro, pero no, pues bienvenida entonces sea el consumo de la mota al interior del Metro Hidalgo. Y pobres niños que se encuentran ahí, ya olvídese de uno, que por lo menos les presumo que ayer terminé mi maratón en 5 horas, pero la mota afecta a los pulmones, afecta al cerebro. Imagínense la señora madre que lleva a su pequeño en este momento y tiene la necesidad de abordar el Metrobús y hacer 1200 actividades aquí en el epicentro de la Ciudad de México. Los que van a ir a San Judas Tadeo, pues tendrán que resistir o compartir el halo de la mota. El Metro Hidalgo hoy también es testigo de los amigos de la mota que convirtieron la Plaza de la Mota, ex Información, en eso, y ahora van sobre el Metro Hidalgo. Son las 12 del día con 4 minutos, en un fin de semana en el cual el Zócalo no, sino el Monumento de la Revolución. Ayer, cuando concluíamos el maratón, nos encontramos con el exsecretario de Gobernación en su cierre de campaña. Qué irresponsables también los organizadores del cierre de campaña del candidato, dado que primero somos los corredores, y pues ahí se metía la gente haciendo de las suyas, y creo que una competencia internacional que tiene prestigio de 40 años no merecía eso. Pero finalmente fue el cierre de campaña de Adán Augusto López, y a sus organizadores, pues, ¿qué le importa a ellos lo que haga un corredor que viene ya con 4 horas 40 minutos en la recta final de su maratón, y hasta ahí la historia? En otros temas, estamos enlazados con la diputada Paloma Sánchez, quien es integrante de la Comisión de Defensa Nacional. Falta voluntad para solucionar las desapariciones, poco presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda. Gracias, diputada, por aceptar esta comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted, mejor inicio de semana. Muy buenas tardes, Federico, buen inicio de semana, a tus órdenes. Como explicaba la audiencia, rescatamos en alguno de sus acertos de la semana anterior, falta voluntad para solucionar las desapariciones, poco presupuesto, y tal vez eso llevaron a su extitular a dimitir, y son miles de mexicanos cuyo destino a la fecha es incierto, diputada. Así es, mira, lo más importante es que sin recursos la comisión, pues evidentemente va a haber muy poco avance en el tema. Evidentemente también el presidente Andrés Manuel no ha querido recibir a las madres buscadoras. El Plan Nacional de Búsqueda que salió desde marzo, pues ni siquiera se ha podido implementar, y aparte va a tardar 9 años en llevarlo a cabo.
Y el movimiento de ahora de Carla Quintana, no lo digo yo, ya lo dicen muchos medios, pues todo el mundo dicen que la presionaron porque querían maquillar los datos sobre el padrón de las búsquedas. Carla Quintana, hay que hacer un reconocimiento, ella era una persona apegada a los colectivos y realmente estaba muy apegada a las necesidades de las víctimas, pero pues sin presupuesto, y luego quieren meterle presión para que borren personas de los registros, pues realmente dejan el tema este tema tan sensible, pues sin el mayor interés para poder solucionarlo. Hay, diputada, una alerta, entiendo, a la fecha de personas desaparecidas. En su perspectiva, ¿cómo incide en la sociedad mexicana precisamente el delito de desaparición y frente a los hechos ya conocidos como la dimisión de la maestra Carla y lo que siga? Pues mira, hasta el momento seguimos sin un nuevo nombramiento. A ese es el interés que le pone el presidente al tema. La otra es un tema tan delicado, tan doloroso. Muchos de los datos han aumentado el número de desaparecidos porque están tratando de ocultar y disminuir otros números, ¿no? En el tema de feminicidios o en el tema de toda esta violencia que está pasando, ¿no? En las calles. Sobre todo creo que ¿cómo le puedes explicar a estas madres, a estos padres que siguen buscando y que no descansan? Ya lo he dicho muchas veces, todos los días están esperando una llamada. No acaba solamente con la vida de una persona, sino la de toda una familia por completa, o los hijos de que a lo mejor sus padres estén desaparecidos. Entonces, la verdad es que creo que ahorita hay un grito de auxilio a todos estos padres que exigen que les den seguimiento para poder ellos estar en paz, y todavía esa esperanza de que sus hijos están ahí, pues en quererlos encontrar o en qué condiciones estarán, evidentemente es algo que lo tiene que hacer el gobierno y darle esa certeza a estas familias. Pues leía, diputada, integrante de la Comisión de Defensa, que cada día en México desaparece, escuche bien, diputada, y usted lo sabe mejor, un promedio de 27 personas por día en la República. Así es, cada hora desaparece una persona en México en este sexenio. López Obrador ya es el presidente con más personas desaparecidas en su mandato, y creo que es el fondo de todo esto, que al momento de que tienen esta alerta están tratando de maquillar de alguna forma estos números porque saben que están llegando a un lugar extremo con todo este número de desaparecidos, ¿no? ¿Qué solución desde el punto de vista de la legislación? A usted le queda todavía un periodo ordinario, desconociendo si buscará o no su reelección, pero en el marco de la legislación vigente, ¿qué se puede hacer, diputada, para no dejar sola a la sociedad, a los padres de familia, a las madres buscadoras, quienes se han comunicado en diferentes ocasiones con este espacio informativo? Pues bueno, mira, desde mi lugar, y obviamente necesitamos presionar todos, la oposición, los colectivos, la sociedad civil, para que el Plan Nacional de Búsqueda pues ya se eche a andar, ¿no? Que se aumente el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda. Desde el año pasado, cuando se planteó el presupuesto, yo buscaba a 5,000 millones de pesos. Se necesita más personal, más recursos para dar respuesta y justicia a las víctimas. En este periodo legislativo, pues voy a presentar otra iniciativa para que las comisiones locales de búsqueda presenten un informe mensual de cuántas búsquedas se están realizando, porque las familias ni a eso tienen derecho, pues, de saber. Y seguir presionando con estas dos iniciativas, Federico, que te había comentado, el ingreso mensual a las madres buscadoras, y la que tú me diste la idea de que el recurso de los que se decomisa a los criminales se use para la búsqueda de desaparecidos, ¿no? Entonces, convocar a toda la Cámara de Diputados, a todos los diputados, a las diputadas y diputados, que realmente presionemos. No podemos seguir con ojos cerrados a un tema con tanto sufrimiento, Federico. O sea, no hay mamás
cuando platicas con ellos, yo no alcanzaba, y lo hizo también, a ver el dolor que causa el no saber dónde está tu hija, tu hijo, tu papá, tu mamá. Lo interesante, regresando a la dimisión de una académica, Carla Quintana, activista, feminista, con quien ustedes podían dialogar abiertamente, pues presentó esa dimisión al Ejecutivo Federal, quien llega a su quinto informe de labores, pero sus asesores tendrán que decirle algo, la secretaria de Gobernación, para que este tema no pase inadvertido en la lectura de estos días, de esta semana, el quinto informe del presidente. Así es, y sobre todo te voy a decir algo, que el presidente aprenda a escuchar. Ya son 5 años de gobierno, afortunadamente le queda 1, y no es posible que sea tan diferente a las madres de las buscadoras que lo han tratado de hablar con él cuando en campaña prometió tantas cosas, y ahora que está, pues pareciera que no pasa nada, y es que realmente no pasa nada en este gobierno. Él está más preocupado en que las corcholatas estén haciendo campaña, o cómo es posible tantos espectaculares, tanto que se ha gastado en esas campañas y no exista un presupuesto para la comisión de búsqueda. Después de Carla Quintana, ¿qué sigue en su perspectiva, diputada? Pues mira, la verdad es que quisiera que siguieran puras cosas buenas y que realmente pase algo bueno, pero yo traigo ahí, con todo lo que están pasando, de que ahora involucraron a la Secretaría del Bienestar, pues más bien están tratando de querer, yo sí creo, maquillar números. Pensaría que va a haber algún anuncio de esto, pensando de que no eran tantos, eran menos, pero no deja de ser un delito y no dejan de tener parado la búsqueda de mucha gente. Entonces, no sé cuál espero ya sea el nombramiento, pero pues bueno, ya pasaron unos días y seguimos viendo a un presidente insensible con los desaparecidos de este país. Por último, diputada, ¿sería posible que a través de un mecanismo legislativo se persuadiera al Poder Ejecutivo a presentar un censo real o aceptar el censo conocido para no tergiversar las cifras? Claro, y te voy a decir algo, por mucho tiempo la oposición en la Cámara de Diputados hemos estado presionando al Ejecutivo, no solo en este tema, sino en muchos, para que vayan y nos den respuestas. Bueno, hasta con datos del COVID, por ejemplo, y es imposible poder citar a un secretario o a una secretaria para que vayan y den respuesta. Nosotros seguiremos peleando, alzando la voz, denunciando, pero realmente hay una parte en donde ellos pues no quieren dar respuestas. Y te voy a decir algo, ahí sí yo invito mucho a los ciudadanos que entiendan por eso la importancia de un contrapeso, de tener una Cámara de Diputados, un poder legislativo con un peso, un poder ejecutivo con otro, porque realmente eso nos permite que nos rindan cuentas de qué es lo que están haciendo y presionar de cierta manera. Pero mientras Morena tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, pues por muy poco siempre nos van a estar ganando estas votaciones. Por más que yo exija un buen presupuesto, ellos para la comisión de búsquedas y esta parte, pues realmente no hacían nada. Por más que yo hubiera querido que Carla hubiera ido y diera resultados de qué estaban haciendo, pues realmente tampoco podíamos exigirlo. Entonces, lo que nos queda es no rendirnos, es seguir alzando la voz, es seguir denunciando, presionando, y esperemos que sensibilicen en este tema tan delicado y den resultados. Diputada Paloma Sánchez, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, le agradezco por aceptar esta comunicación con un tema sensible. Ojalá que en el próximo periodo ordinario se encuentre la voluntad del grupo mayoritario con una legislación adecuada que permita dar solución al tema de las desapariciones en México. Así es, Federico, vamos a seguir trabajando mucho y de verdad yo también estoy con esa esperanza. Nunca hay que rendirnos de que las cosas pueden mejorar, pero evidentemente en estos momentos pues vemos que tienen al tema muy rezagado y haciéndolo a un lado, ¿no? Te agradezco mucho el espacio, Federico, gracias por siempre estar atendiendo este tema tan importante de los desaparecidos en México.
A usted, en nombre de Radio Cañón 760, por tomar la llamada, diputada. Buenas tardes para usted. Hasta luego. Son las 12:17 minutos, transmitiendo para ustedes en la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Los temas más relevantes abordados este día en la mañanera del presidente López Obrador, quien da luz verde al ciclo escolar 23-24 y felicitó a todos los estudiantes como al magisterio, padres de familia y madres de familia, entre otros. 24 millones de alumnos en educación básica regresaron a clases, inmersos en la polémica por los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación, cuya titular Leticia Ramírez informó que son 6 entidades donde no se entregaron estos libros: Aguascalientes, Chihuahua, gobernadas por Acción Nacional; Coahuila por la alianza PRI-PAN-PRD; Guanajuato también del PAN, como Querétaro y Yucatán. De esta forma se expresó la titular de la SEP, Leticia Ramírez. Que donde no se han podido repartir los libros es en el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila, porque tanto la gobernadora Campos como el gobernador Riquelme han establecido una controversia constitucional y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan. Por eso las alumnas y los alumnos de educación básica de esos estados no los tienen. Es una decisión que tomó el ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte de Justicia. Son exactamente las 12:21 minutos. El presidente subrayó que los hechos violentos se dieron básicamente en 3 municipios: Buenavista, esto derivado de los eventos en Michoacán, Apatzingán y Uruapan. Desde la semana pasada, junto con el colega Mejía, le señalamos lo que la prensa local decía en Michoacán, el derecho de piso a los limoneros de Apatzingán y un fondo que no llega a su fin, un fondo especial para estos casos de emergencia por las actividades criminales que no se ejercen por el debido al gasto o a los trámites que hay, todo este proceso que afecta desde luego a la población donde está inmersa esta lucha de carteles en Michoacán. Así lo expuso el presidente López Obrador. Bueno, lo de Michoacán ya se está atendiendo. Fue un acto, pues también, más que nada publicitario, propagandístico. Tomas, quemas de vehículos, 2 incendios en Oxxos. Y ya, básicamente, afortunadamente nada de violencia en cuanto a pérdidas de vidas humanas. Hay algunos detenidos, intervino la Guardia Nacional. Así lo expuso el presidente López Obrador a propósito de los eventos registrados en Michoacán. En el cierre de campaña de los corcholatas en Jalapa, la capital veracruzana Claudia Sheinbaum aseguró no divorciar del movimiento social de la Cuarta Transformación. Pidió a sus seguidores a retirar las lonas colocadas en los cientos de hogares en todo el país y guardarlas, porque las van a volver a emplear, pues reiteró, ella ganará las encuestas internas de Morena. En un momento le presento la encuesta que se publicó hoy en un medio de circulación nacional sobre ello. Marcelo Ebrard cerró su gira en la capital y aseguró que él significa llevar la Cuarta Transformación al siguiente nivel, mientras Claudia Sheinbaum significa anclarse. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió la confianza de los morenistas para seguir construyendo la Cuarta Transformación y llamó a sus compañeros Sheinbaum, Ebrard, Monreal y Fernández Noroña
a no dividir al movimiento por ambiciones personales. Eso fue contundente el titular de Gobernación antes y exgobernador de Tabasco. Gerardo Fernández Noroña culminó en Zacatecas su recorrido nacional buscando la preferencia de las simpatizantes de la Cuarta Transformación en la consulta que se practicará en los próximos días. Manuel Velasco concluyó desde la Expo Santa Fe, donde afirmó que posee el mejor proyecto que necesita el país, inclusión y no el de pleitos entre hermanos. Y finalmente, al encabezar un cierre virtual con 10,000 simpatizantes, Ricardo Monreal aseguró que la campaña interna fue desigual, dispar e inequitativa. Criticó la instalación de miles de espectaculares bardas y lonas a lo largo del país. Afirmó que fue más fuerte su decisión de mantener la unidad del movimiento frente a estas anomalías. Tan solo en 48 horas se contabilizaron una docena de personas muertas en el estado de Oaxaca. ¿Cómo? 48 personas muertas en el estado de Oaxaca, entre ellas 2 mujeres. Esta señal llega hasta Guajuapan de León y por ello, pues nuestra sorpresa de contabilizar 48 en estas últimas horas. Una docena de muertos, una disculpa. De acuerdo con el recuento independiente de organizaciones feministas, ya suman 67 muertes violentas de mujeres en lo que va del año en la entidad, ahí en Oaxaca. De estas, la mitad perdieron la vida por disparos de arma de fuego. Se vive en Oaxaca la ley de la selva. Gobernadores de Morena cierran filas con el presidente contra la Corte, piden que ministros sean electos por voto universal. A través de un desplegado, los 22 mandatarios acusaron que algunos ministros tienen una actitud como servidores de grupos de interés y facciones conservadoras y no del pueblo de México. Y para muestra está uno de ellos que le sirve a los grandes patrones, pero nunca a la población con la que ni desea mezclarse. Giovanni Rodolfo, el feminicida de Ivana Huato, fue notificado de una segunda orden de aprehensión en su contra, ahora por su probable responsabilidad en la desaparición de la joven. El sábado, el detenido y su madre fueron vinculados a proceso por el probable delito de encubrimiento de receptación y contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Estos sujetos, la Llena y el hijo Chacal, viajaban en el automóvil de la joven víctima. En el primer día de clases se da con impugnación a los libros de texto en algunos estados. El jefe de gobierno, Martí Batres, afirmó que en la capital se entregaron 4 millones de libros, pues se respeta el derecho a los niños y a su educación. Así lo expuso el jefe de gobierno. Se están repartiendo aquí en la Ciudad de México casi 4 millones de libros de texto gratuito. Estos libros son un derecho de las niñas y los niños y son un factor de cohesión social, de cohesión cultural, de cohesión de identidad nacional y además un gran apoyo para las familias, para los padres de familia. Por lo tanto, procedemos en la Ciudad de México con esta entrega de libros de texto gratuito, que insisto, son un derecho de la infancia y una obligación de los gobiernos entregarlos a las niñas y los niños. Son exactamente las 12:28. Felicitó al corredor Héctor Garibay de Bolivia, quien llegó en primer lugar en la categoría pues de los más sobresalientes, con un tiempo de 2 horas con 8 minutos. ¡Qué barbaridad! Frente a su servidor, 5 horas. No, pues es una enorme diferencia. 5 horas contra 2 y apenas. Este es un nuevo récord en el 40º maratón, lo fue. Felicitó a Celestine Chirchir de Kenia, primer lugar en élite femenil, y a los 28,998 restantes que participamos en esa competencia. Para el regreso a clases en la Ciudad de México, helicópteros Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyaron el dispositivo de seguridad y vialidad que comenzó a las 6 para garantizar seguridad cerca de 3 millones de alumnos que retornaron a las aulas para iniciar el ciclo escolar
23-24, como lo informó el jefe de la policía, Omar García Harfuch. El Instituto Electoral Capitalino recordó que este lunes 28 de agosto concluye el plazo para que los ciudadanos sin partido que aspiran a la jefatura de gobierno se anoten para buscar su registro. Ingeniero, ¿va a buscar usted la candidatura? ¿Sí? No, dice que lo va a pensar. No, categórico. Pero son los candidatos independientes. Tras una reunión sostenida con autoridades federales y la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, se accedió a prorrogar por 3 días el paro nacional anunciado para los días 29 y 30 de agosto. El gobierno federal se comprometió a resolver las demandas de mayor seguridad carretera. Sujetos armados realizaron el domingo la quema de negocios, vehículos particulares y bloqueos en Apatzingán. El presidente ya ofreció su postura. La tormenta tropical Idalia se desplaza lentamente hacia el norte, intensificándose. Mantiene el pronóstico de lluvias desde chubascos hasta puntuales allá en la península de Yucatán. En lo internacional, Estados Unidos recordó este 28 de agosto los 60 años del I Have a Dream, el discurso pronunciado por Martin Luther King previo a su asesinato. El Comité de Instrucción de Rusia confirmó que se identificó a través de pruebas de ADN el cadáver que fuera el líder de la compañía de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, en los hechos registrados el pasado 24 de agosto, cuando observamos la caída precipitada de su avión. Ahí murió el titular de las Wagner. Varsovia y Estados Bálticos exigieron el lunes que Bielorrusia expulse al grupo mercenario ruso Wagner, de acuerdo con el ministro polaco Mariusz Kamiński. El Comité de Instrucción de Rusia confirmó que se identificó a través de pruebas, les decía, pero no solamente a Yevgeny Prigozhin, sino también a sus acompañantes, 3 de ellos. El Papa alertó este domingo del incremento en el consumo de drogas entre jóvenes gracias a la posibilidad de comprarlas por internet y la rápida expansión de las nuevas sustancias, entre otras el fentanilo, psicoactivas. 12:32. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. En otros temas, leía por la mañana el periódico The New York Times en el sentido que la COVID sigue presente. Aunque no se incrementa el número de hospitalizaciones en la Unión Americana, los daños a la salud son y están ahí. Incluso se habla de ser recurrente en COVID. Es probable la emergencia de un cáncer y hasta enfermedades crónico-degenerativas como Alzheimer. Eso es lo que leí por la mañana en el periódico New York Times, así que cuídense, amigas y amigos de la audiencia. Vía telefónica el doctor Juan Manuel Lira, funcionario del IMSS, doctor en Gobernabilidad y Gestión Pública. Le agradezco, doctor, por tomar la llamada para Radio Cañón 760 El Cuadrante. Quisiera, si usted lo permite, primero, claro, buenas tardes, profundizara en el Foro de Salud, Alimentación y los Entornos Sociales para el Proyecto de Nación 2024-2030. Buenas tardes, ahora sí, para usted, doctor. Buenas tardes, Federico, y al contrario, es un placer estar siempre contigo y con tu auditorio. Y como tú bien dices, primero, qué bueno que tocas el tema del COVID, porque sí está teniendo un repunte importante, aunque en Estados Unidos, pero en México no hay que bajar la guardia. Aunque está muy controlado, sí ya se tienen casos conocidos de la nueva cepa Eri, la que está produciendo más casos de prevalencia en Estados Unidos, pues sin embargo no hay que alarmarnos, está controlado, pero sí no hay que bajar la guardia, sobre todo en estas épocas decembrinas que se vienen. Entonces este es un tema que sí es muy importante. Y también por otro lado, como tú bien dices, acaba de tener ayer los foros en el tema de la salud, en cuanto al proyecto de nación del 2024-2030, que ha impulsado el Consejo Nacional de Morena, donde en este caso hay diferentes ejes temáticos, está la seguridad, de energía, etcétera. En el caso específico de la salud se decidió que no solamente se hablara de la salud como la ausencia o presencia de enfermedad, sino que también se incluyera algo muy importante como es la alimentación y los entornos saludables. Recordemos que la salud es un tema muy amplio, no solamente es estar enfermo o sano, y que juega un papel muy importante toda la alimentación, todo lo que está ahorita en boga sobre los etiquetados, sobre la Suprema Corte que tiene que
decidir por estos días sobre los amparos que tiene el gobierno federal sobre el tema del etiquetado, y también los entornos saludables, porque la salud se desenvuelve en cuanto a los medios, el medio ambiente, la comunidad, el trabajo, etcétera. Por eso es que se decidió hacer este foro muy amplio, el cual se terminó el día de ayer, como te estoy comentando, y donde se obtuvieron resultados muy importantes, que servirán de base para que en este caso quien resulte como coordinador o coordinadora del Comité de Defensa por la Cuarta Transformación lo tome como su plataforma para el plan de gobierno de la siguiente administración. Entonces sería, o su sentido es un plan de gobierno en salud, o que sea en quien resulte ganador de la contienda 2024 sea un punto, un referente para la instrumentación de políticas de salud. Es correcto, recordemos que esto apenas es un proyecto de nación, como proyecto es, digamos, que el piso que debe de tomar quien vaya a coordinar este comité de defensa, de acuerdo a la encuesta que va a terminar la próxima semana. Y esto va a ser un piso porque esto va a servir para que construya la política ya pública en salud, y ya cuando si es que el público y la población así lo decide y con el voto favorece a este partido, en este caso que está en el poder, que es Morena, pues ya se va a construir así la agenda de política pública que va a mandar en lo que es el 2024-2030. Entonces, como todos sabemos, hay muchas oportunidades, muchos retos. En el tema de la salud ha sido un tema que ha estado muy mediatizado y politizado, sobre todo en estos últimos meses y años después de la pandemia. Y hay muchas cosas que seguir componiendo, Federico. Hay que ser autocríticos, y sobre todo yo siempre he dicho que la izquierda moderna y progresista debe de tener autocrítica, y lo que se tenga que componer se tiene que componer. Por supuesto que falta un año todavía, y un año y 1 o 2 meses para que se cambie la administración. Se tiene que seguir avanzando en lo que se está haciendo hoy, por ejemplo, con el bienestar. Por este foro sí nos dejó muchas experiencias, sobre todo porque estamos recogiendo lo que es el sentimiento y la opinión, la actividad reflexiva de la población, de la comunidad. A diferencia del Frente Amplio por México, que de manera vertical ellos han propuesto ya su proyecto de nación para el 2024 a través de un grupo de élite, que son los exsecretarios de salud, donde ellos de manera vertical dictan por lo que a su visión de país necesita en este caso México, el tema de la salud. Aquí estamos todos trabajando al revés, estamos yendo de abajo hacia arriba, y está esa situación de que están los sabelotodos y las élites, todos lo sabemos, y el pueblo nada más debe escuchar. Aquí es al revés. Aquí se escuchó la voz del pueblo, la voz de la comunidad, se hicieron los foros. En el caso mío, yo estuve coordinando el tema de atención a la salud en sí, como te digo, no solamente la alimentación, entornos saludables, sino la atención a la salud, que es lo que más adolece hoy en día el pueblo de México, y recabamos la opinión del personal de salud, por supuesto, de las organizaciones sociales, de los colectivos y del pueblo, del público en general. Nos llevamos una buena experiencia, porque sí, uno de los temas que todavía sigue siendo muy, muy sensible es la atención médica y la baja calidad que estamos dándole a los pacientes en cuanto a las expectativas que tenían de mejorar el sistema de salud. Aunque se ha avanzado, hay mucho por hacer. Y otro tema importante que recogimos de abajo hacia arriba es la falta de medicamentos, por supuesto, donde todavía hay áreas de oportunidad, sobre todo en la última milla, donde no está llegando el medicamento a los centros de salud, a donde debe de estar, y es una parte muy importante que vamos a proponer para el proyecto de la siguiente administración. Y el tercero, que no es mucho menos importante, es la parte laboral, Federico, que sí, el personal de salud nos manifiesta sus inquietudes sobre cómo va a ser la transición al bienestar, sobre si van a respetar sus derechos, que hay que mejorar el sistema salarial para que sea un sistema salarial muy homologado en todos los sectores, llámese ISSSTE, IMSS, ahora y bienestar. Y es una parte importante que nosotros sacamos de experiencia de este foro, te digo, de salud y alimentación, que va a quedar plasmado en el proyecto de nación, y tendrá que recoger él o la candidata que en su momento salga en las encuestas. Y como te digo, tiene que servir como base para que ya se prepare el plan de gobierno, las políticas públicas ya específicas de cada área de oportunidad que hemos encontrado en este levantamiento que hemos hecho a ras de tierra, digo yo, yendo a la comunidad, yendo a las comunidades, a donde se encuentra la problemática, y estamos recogiendo todo eso. Y ahora ya se terminó con mesas de trabajo en los 300 distritos electorales de todo el país, a través de una encuesta donde tocaron temas muy importantes como la gratuidad en la prestación de los servicios, creen la población que debe seguir siendo esto gratuito, si debe haber igualdad en el acceso, sin importar su orientación sexual, cultural, la lengua, el género, etcétera, y la cercanía sobre todo que debe haber los centros de atención a la población, si consideran que deben estar a menos de 1 o 2 horas,
Y un tema muy importante que me ha dado también la oportunidad de platicar en algunos de sus espacios sobre lo que es lo de los vapeadores, el tabaco, si el Estado debe de controlar esto, si debe de tener una acción más preventiva en los lugares donde se debe de permitir o no el uso del tabaco, los vapeadores deben estar completamente regulados. En fin, esta encuesta se van a obtener los resultados una vez que se procesen, porque es una encuesta nacional, y también van a quedar plasmados en el proyecto para que, como te digo, quien los recoja sea la parte efectiva para construir la agenda de salud para este 2024, Federico. Con relación a la denuncia que al iniciar su administración el presidente López Obrador presentó en contra de los grandes carteles de las medicinas, decía el presidente que se llevaron en el 2012-2018 casi 300,000 millones de pesos, era una entrega discrecional a al sector salud gubernamental. ¿Qué nos puede decir junto, maestro, con este tema importante de la farmacia universal que el presidente López Obrador pondrá a disposición de los mexicanos y que entiendo allá por la parte álgida de la pandemia, el presidente mencionó que de ser necesario consultaría a Naciones Unidas para la entrega de fármacos necesarios para la salud, medicamentos, y ahora afirma que las medicinas llegarán desde India, China, Francia o Corea. De todo ello, ¿qué nos puede resumir para seguir con el tema precisamente de su presentación reciente? Y es un tema muy importante que tú tocas, porque cuando se llegó a este gobierno, y se ha publicitado mucho en los medios, se encontró un sistema de salud que estaba a merced de las grandes empresas, ni siquiera eran las grandes fabricantes de medicamentos, que como tú bien dices eran distribuidoras, se identificaron muchas alineadas con viejos y antiguos políticos sin decir de ningún color, y había también de Morena, por supuesto, hay que reconocerlo, pero todo esto se ha venido cambiando y sí ha generado cierta resistencia de los grupos de poder en cuanto a la distribución de los medicamentos. Tan es así que el presidente decidió, junto con el secretario Jorge Alcocer, pues iba a modificar primero la ley, porque no se permitía comprar medicamentos en el extranjero. Se modificó la ley y se salió a buscar a través de la UNOPS, que es una dependencia de Naciones Unidas, la compra de medicamentos. Ha tenido sus claros obscuros, hay que reconocerlos, sobre todo por la dimensión y el tamaño del país, que tenemos 130 millones de habitantes, y como fue una compra consolidada de todo el sector, pues no estuvo exenta también de sus áreas de oportunidad, como mencionamos. Tan es así que se ha avanzado mucho en este tema, o se tienen comprados los medicamentos desde el 2024, pero no estamos viendo que todavía hay cierta resistencia de algunas, digamos, nosotros llamamos como empresas que siguen todavía tratando de jalar agua a su molino, digo yo, en lo que se conoce como última milla. El medicamento se compra, se da a un gran centro de distribución, pero cuando tiene que llegar ya a la farmacia de la clínica que está apartada de la zona urbana, es ahí donde cuesta mucho trabajo y donde están todavía metiendo el pie. Tan es así que, regresando a los foros, en uno de los temas de una de las mesas fue muy interesante porque se trató de la soberanía sanitaria y la autosuficiencia industrial para la salud, donde estuvo participando la COFEPRIS, también la doctora de CONACYT, la doctora Bulloa, donde se tocaron estos temas de que si debemos de tener todavía soberanía, fortalecerla o hacia dónde impulsar en el tema de tener una industria farmacéutica propia, fortalecer Birmex, o darle entrada todavía a la industria mexicana en lugar de los grandes internacionales. Y ahí, como te digo, recogimos las ideas y las opiniones de las reflexiones de la... Adelante, doctor. Perdimos brevemente la comunicación con el doctor Juan Manuel Lira, funcionario en su momento del IMSS, doctor en Gobernabilidad y Gestión Pública. Entonces, el enfoque es trabajar dentro de los entornos saludables con la prevención, y respondía él al anuncio del presidente de poner una farmacia universal en la que usted encuentre todos los medicamentos del mundo, importados prácticamente de China, India y Corea del Sur. Eso dijo el presidente López Obrador, y el doctor Juan Manuel Lira respondía a esa información. Hay que tomar en cuenta que el mercado de los fármacos es volátil. Según las leyes de la oferta y la demanda, se infla hasta donde usted no puede pensar, pero esas son las reglas de la oferta y la demanda,
habrá que ver bajo qué esquema. Ahora sí, doctor, perdimos brevemente la comunicación. Adelante, por favor. Ya estamos de regreso con el auditorio y contigo. De vuelta con usted, doctor. Sí, te comentaba que este tema de los fármacos es tan importante que nosotros queremos recoger, y así fue como se hizo en estos foros, la opinión del público en general, del personal médico, por supuesto, de la industria igualmente, y sobre todo de la población. ¿Qué pensaban? Si es necesario seguir comprando los medicamentos bajo este esquema que se tenía en la administración pasada, si hay que renovar, hacer una cuestión progresista, si hay que comprarse en el extranjero, como bien el presidente se hizo, si hay que fortalecer la industria farmacéutica nacional, que es una parte muy importante porque es una generadora de empleos, o si hay que seguir comprándole a las grandes internacionales, o si hay que fortalecer a Vilmex como la grande empresa mexicana que se encargue de la distribución de medicamentos, que es una parte que no se ha podido consolidar en esta administración, pero que va a quedar como un pendiente. Y efectivamente la población dio sus puntos de vista, que son todos muy atendibles, y van a quedar plasmados en el proyecto de nación del Partido Morena, para que, como te decía, se sigue esta tendencia de tener la siguiente administración bajo el cobijo del partido, pues se genere la agenda de salud y las políticas públicas, en el caso específico de los fármacos, que es un tema que está muy álgido en este momento y que sí es lo que adolece la población y que es lo que nos trajimos como una reflexión, que aún la gente no percibe que el medicamento esté llegando al 100% a sus manos. Aunque se han hecho grandes esfuerzos ahora con el bienestar, se ha mejorado mucho la distribución en los estados que se han adherido al programa, pero falta mucho por hacer, hay que reconocerlo. Es un tema muy importante que va a quedar sobre la agenda pública para la siguiente administración, Federico. Agradecer, doctor Juan Manuel Lira, funcionario del IMSS, doctor en Gobernabilidad y Gestión Pública, tomar esta llamada en un rubro sensible para los 140 millones de mexicanos que somos a la fecha. Espero que esta conversación se repita próximamente, doctor Juan Manuel Lira. Seguro será un placer, Federico, siempre como agradecerte el espacio y seguimos a tus órdenes y todo el público. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes y mejor inicio de semana. Son las 12:49, transmitiendo para ustedes en la señal de Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:52. El colega Mejía me entregó lo que diversos diarios de circulación presentan sobre las encuestas. Al mediodía del maratón, les decía, Adán Augusto celebró su evento ahí en el Monumento de la Revolución, y la doctora Sheinbaum fue a Jalapa, donde el gobernador pues es muy cercano a Claudia Sheinbaum, el ingeniero Cuitlahua García, y Marcelo Ebrard cerró en la Arena Ciudad de México y pidió pensar por el futuro de México, pero vamos muy claros a lo que este medio impreso señaló. Estas son las encuestas de preferencia al cierre y ya en la víspera que el Morena elija a quien defenderá la cuarta transformación. Claudia Sheinbaum se mantiene con 30 puntos, Marcelo Ebrard logró avanzar a 24, Adán Augusto 13, Gerardo Fernández Noroña 7, Ricardo Monreal 4 y Manuel Velasco 4. Esa es la medición. ¿A quién prefiere para la candidatura de Morena, Verde y Partido del Trabajo para la presidencia en 2024? El porcentaje bruto fue el referido y el porcentaje efectivo, Claudia Sheinbaum 40, 37, Marcelo Ebrard 29, Adán Augusto 16, Fernández Noroña 8, Ricardo Monreal 5 y Manuel Velasco 5. Así se presentaron los momios. Y por lo que respecta a los abanderados de la Alianza Va por México, si los candidatos a presidente en el 2024 fueran los siguientes: Xóchitl Gálvez, PAN, PRI, PRD 37, Samuel García, Movimiento Ciudadano 8, y esto es en una elección Beatriz Paredes versus Claudia Sheinbaum. Beatriz Paredes 35, Sheinbaum 47, Xóchitl Gálvez versus Marcelo Ebrard 36 Xóchitl, 43 Marcelo Ebrard. Así fue como
se dan a conocer los resultados de esta, me parece ya irreversible encuesta, a través de la cual Sheinbaum mantiene, pues sí, ya son 6 puntos de ventaja sobre Marcelo Ebrard. Se ve difícil. 8 puntos de ventaja sobre Ebrard. En lo bruto y en lo efectivo, 37 contra 29, no varía, son 8 puntos con los que Sheinbaum adelanta al ex canciller, y en una alianza por México, Xóchitl Gálvez 36, Samuel Gálvez 11, Marcelo Ebrard 43. Si el candidato fuera Marcelo Ebrard de la alianza Va por México, Ebrard alcanzaría el 43% de las preferencias para elegir al candidato de la alianza Va por México, pero tendrá que definirse Ebrard esta misma semana o llegar a un acuerdo con Xóchitl Gálvez para que finalmente se bajara Xóchitl en favor de Marcelo Ebrard Casaubon. Es un escenario no descartado, pero así está la historia en este tema. El dirigente de Morena, Mario Delgado, pidió respetar la veda durante las próximas encuestas. Xóchitl desmarcó a Movimiento Ciudadano del presidente. No los veo prestándose a un juego, dijo Xóchitl Gálvez. Eso seguramente tendrá alguna respuesta. La senadora aseguró: no veo a Movimiento Ciudadano prestándose a un juego. Lo que yo veo es al presidente tratando de incidir en Movimiento Ciudadano. Cuestionada sobre si contará con la capacidad para enfrentar el aparato del gobierno federal y sus programas sociales para una campaña presidencial, en caso de ser la candidata del Frente Amplio, Gálvez sostuvo que esto es posible. Afirmó: soy una mujer valiente, honesta, aunque el gobierno quiera tratar de decir cosas de mi persona. Yo soy empresaria desde hace 31 años. Nunca robé un centavo público en mi vida. Mi esposo y mis hijos trabajan. Eso es importante que lo conozcan, porque hay hijos de algunos políticos que no trabajan. Ustedes saben cuáles. O que me digan en qué trabajan. Pues ahora sí fue contestataria la ingeniero Xóchitl Gálvez y se fue sobre la yugular. Finalmente, soy una mujer valiente, honesta, aunque el gobierno quiera tratar de decir cosas de mi persona. Yo les puedo decir en qué trabaja mi esposo, a qué se dedica y mis hijos, dijo la ingeniero Xóchitl Gálvez. Finalmente, con 25% menos de recursos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantizará el orden en las elecciones del 2024, lo dijo Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de este órgano autónomo. Con lo cual estamos llegando al final de este espacio informativo. Habrá que seguir puntualmente esta declaración del magistrado presidente del Tribunal Electoral. Aseguró que pese a que en términos nominales el presupuesto que se solicitó para 2024 es igual al de 2018, en realidad es menor, 3.8 efectivo frente a la inflación, dijo el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Enrique Graue advierte que de pretensiones desestabilizadoras en la UNAM. Todo puede ocurrir en la UNAM víspera de... Y finalmente, un columnista influyente, importante del medio del Financiero, afirmó: salvo que suceda una catástrofe, Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno, que desde que inició el sexenio tuvo la preferencia del presidente, será la ungida. Hay quien piensa que Sheinbaum es un distractor del presidente para que llegue a Dan Augusto, pero no es así. Y otros como Marcelo Ebrard, ilusionados en que podría cambiar el rumbo de la corriente de la catarata que alimentaba López Obrador. No es así. El presidente ha comentado en su primer círculo, sin mencionarla directamente, que dejar a una mujer en el cargo que retome su narrativa será el legado de su trascendencia. Nos vamos. Gracias, ingeniero, por tu apoyo. Muchas gracias al colega Mejía. Saludo con mucho afecto a nuestra audiencia, a la cual invito a mantenerse en la sintonía de Radio Cañón 760 del cuadrante. Así lo dice la Mona.
con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.